Bendiciones, hermanos, muy buenos días, Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a comenzar la carta a los Romanos, una carta muy bonita, muy hermosa, que nos muestra más y más de lo que es la iglesia en Cristo, lo que es el amor por Cristo y cómo se debe de manejar un hermano en su caminar. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, por este favoroso día, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, todos estos días, Señor, y sabemos, Señor, que tú harás grandes cosas en nosotros, Señor. Queremos ser usados, Señor, en tu palabra, Señor, queremos estar llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra sea revelada a nosotros, Padre eterno. Por tu infinito amor, Señor, lo creemos así, Señor, y te pedimos que en este día, Señor, tú ilumines nuestro día, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a dar este entendimiento, Padre eterno, de tu camino. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta bonita mañana yo me quedo con el versículo 16 y 17. Vamos a dar lectura. Dice el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, ¿qué dice el pasaje? Es la primera pregunta. Yo anoté, la salvación es para todo aquel que cree y que para el justo, y por medio de esto, por medio de la fe, el justo vivirá. Es lo que yo anoté en mi primera pregunta. En mi segunda pregunta me dice, ¿qué aprendí yo del pasaje? Bueno, yo anoté que Pablo habla en estos versículos de no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y siempre y cuando creas, ¿verdad? Y también anoté que para que el que no cree, todo le es imposible. No puede ir avanzando, no puede creer. Entonces es lo que yo anoté. Amén. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Es la tercera pregunta. Bueno, yo anoté puse gozándome porque Dios me revela su palabra por la fe y por su justicia tengo vida eterna. Y puedo estar seguro que buscando en las escrituras a diario, su palabra me será revelada. Como dice en estos dos versículos, son bastante claros, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, más por el justo por la fe vivirá. Queda muy claro que sin la fe no podemos tener el entendimiento, no podemos avanzar, no vamos a poder nuestro día a día vivir, no vamos a poder caminar en justicia, la palabra de Dios no nos va a ser revelada. También dice que no nos avergoncemos del Evangelio, nos dice que la salvación es poder de Dios por medio de la fe, ¿verdad? Y como habla Pablo aquí está hablando dice que primeramente del griego y primeramente del judío y también del griego. Aquí le está hablando a la carta a los romanos, entonces es un pueblo que no era judío, era un pueblo de mezclas, era un pueblo romano, un pueblo griego, un pueblo incluso samaritano, que son mezclas. Entonces para ellos era encomendada esta carta, por eso lo dice así. Más adelante vamos a poder leer el cómo nosotros como pueblo gentil somos injertados al pueblo de Israel. Amén. Y por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo doy muchas gracias a Dios porque nos puede comenzar a revelar su palabra, que es la carta a los romanos, que yo en lo personal considero es una carta muy muy importante para el pueblo cristiano. Es una carta que nos identifica mucho y nos da mucho poder, mucha palabra, amén, y mucha seguridad sobre todo de lo que somos, por qué nos regimos sobre la palabra de Dios, cómo podemos caminar, cómo se dan las cosas. Es una carta muy poderosa, muy bonita. Amén. Yo los invito a que sigan haciendo sus devocionales, se esfuercen, sean valientes y no falten. Siempre las bendiciones están a un paso de llegar temprano, a un paso de asistir a la iglesia, a un paso de entregar mis devocionales.
Todas las bendiciones están a un paso, pero ese paso depende de nosotros si lo queremos dar o nos queremos quedar, ¿vale? Dios me los bendiga, hermanos, y siempre va a ser un gusto estar a su disposición. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, Señor, yo bendigo, Señor, de tu pueblo, Padre eterno, porque tú nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Tú nos hiciste real sacerdocio, Señor, pueblo santo, Señor, nación adquirida, Padre eterno. Y creemos firmemente en tu palabra y creemos firmemente en esto, Señor. Queremos que tú mores más en nuestra vida, Señor, más tomes tú las decisiones de nuestro diario vivir, Señor, y que tú en cualquier error que cometamos, Señor, tú nos redarguyas, Señor, para arrepentimiento. Bendito seas, Padre Santo, por todas estas grandes cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.